marcan es que debemos tener los pasos de un análisis y de una conformación en nuestra mente, en nuestro psique. Por eso se le llama una conjugación psíquica, de echar mano de lo que tenemos de conocimiento como algo normal, después tener la visión de qué cosa estamos encontrando cambiada o alterada y entonces ya hacer un conjunto de esas dos cosas en mente para empezar a pensar en el diagnóstico, en las posibilidades que está sucediendo. Un ejemplo muy sencillo, hay otros más largos, pero quiero decirles que deben tomar en cuenta mucho, mucho, mucho el valor descriptivo. Seguramente cuando tenían los talleres o han estado en las clases de radiología, las sesiones de radiología, de repente o el maestro Camacho decía, no se casen, ¿no? No se casen con la primera cosa que venga a su mente. Sí confíen en su intuición de lo que viene a su mente, lo que están pensando en la alteración en la patología, obviamente porque en su mente ya existe la signología, todo lo sindromático de su paciente, pero no de irse de inmediato, ¿no? De escribir un poco más. Y evocaré un ejemplo muy sencillo que yo les diría, piensen en un animalito que tiene plumas, es amarillo, tiene pues, sin duda dos alas, dos patas, y muchos ya empezarían a pensar, ah, un patito, un pollito. Y entonces, desde que se empiezan a imaginar qué animales, y algunos ya dedujo muy rápidamente y subconscientemente en su mente, ah, pues eso era un pollito. Si al final le digo, y el pico está chato, ¿no? Entonces dirán, ah, bueno, entonces sí es un pollito, ¿no? Que diga un patito. Entonces, el último detalle, un detalle que no hayamos visto, ya sea periférico, central, el pensar en que qué estructura anatómica normal podría estar presente allí, nos puede hacer cambiar drásticamente en este caso decimos el diagnóstico, ¿no? Pero somos un auxiliar diagnóstico, hacer cambiar la conclusión de lo que estamos observando. Muy bien. Entonces, fíjense que en la posición de abdomen, todos estos objetivos los voy a ir dando como en conjunto de las imágenes que vayamos presentando. Este esquema tan sencillo de cómo están tomando la radiología de abdomen de esta persona, en este manual de técnicos radiólogos, vean que, ¿qué les llama la atención? Observen esta posición de las piernas y que lo usamos mucho en pediatría, les dejamos una posición mucho más natural, sobre todo cuando son lactantes, cuando son menores, por esa posición que es similar a la de ranita de manera natural. ¿Por qué podría ser importante conservar esta posición o incluso levantar discretamente toda la pelvis, ya sea con un rociero, un cojín o a veces tenemos algunas colchonetas con forma triangular con mayor altura a nivel de la pelvis? Que tengo el chat abierto, ¿eh? Dice, eh, exacto. Exacto, pueden contestarme en el chat, por favor, o si los moderadores lo permiten, pues también verbalmente, pero contéstenme lo que sea y voy viendo aquí el chat. Pero ¿para qué podría ser importante tener esa flexión de las piernas o elevación de la pelvis? Y recuerden que todo tenemos que ligarlo con el día a día de la consulta y de las situaciones más comunes que tenemos en la consulta. Bien, eso es porque esa elevación de la pelvis o cuando el tubo de rayos X lo inclinamos un poco, podemos extender más la imagen del sacro. ¿Por qué puede ser importante la imagen del sacro? Mientras voy a poner la otra imagen, sin duda es importante la adquisición en bipedestación. Eso es muchísimo más fácil para ver si existen niveles hidroaéreos, si está lleno de aire o no el estómago, los segmentos intestinales donde podemos verlo o no. Y de hecho, en ello quiero aumentar este comentario. Sin duda, se cuida mucho la radiación. Hay sociedades latinoamericanas de protección radiológica en pacientes pediátricos. Debemos hacerlo lo menor posible y sin duda, fíjense que justo también tenemos otra charla, he dado otra charla acerca de la radiología móvil y portátil, que además de esa versatilidad para poder mover el chasis, lo verán más adelante, y el hecho de que lo podemos hacer en diferentes sitios, la dosis de radiación es tan baja que puede ser hasta 3 o 5 veces menor que la de una sala de rayos X convencional. Además de una alta imagen, de una alta calidad de imagen, y la baja dosis de radiación nos ayuda muchísimo.
Y fíjense que sin duda nos han enseñado y muy bien el cuidar la radiación y tomar el menor número de imágenes en los pacientes, pero en el caso del abdomen y más cuando tenemos un abdomen doloroso, yo los invitaría, les sugeriría sí considerar al menos las dos posiciones, el decúbito dorsal y la bipedestación. Y em, ¿por qué? Porque sí habrá diferentes signos a encontrar, a buscar que podrían ocultarse. Ah, para bien, en algunas ocasiones hay movimiento del paciente, en ese momento justo giró, etcétera. Eh, tomamos un segundo momento de la radiografía y, oh sorpresa, cuando tomamos el segundo momento de la radiografía, se logra ver la doble burbuja, porque puede ser intermitente, puede distenderse y entonces decrecer su volumen cuando regresa el aire hacia la cámara gástrica y entonces no verse en algún momento. Y esos niveles o la ausencia de gas en otro sitio puede modificarse mucho si no lo observamos en las posiciones adecuadas. Esta, les decía que al menos dos proyecciones le llamamos, ¿no? O dos posiciones, porque esta posición es muy importante. No les tapa la imagen del chat o de la ventana. Yo creo que, ayúdenme a decirle, pero ya lo moví aquí por si acaso, pero si algo no se ve, Bloquea cuéntame. la pantalla. Se ve perfecto. Gracias. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué proyección es esta? Fíjense que es importante también describir todo. En las solicitudes, yo se los agradezco porque en general la mayoría de ustedes nos piden, tiene tal situación, tiene tal sintomatología, le pasa esto, me gustaría descartar entre esto y aquello, porque nos van guiando y sabemos qué hacer. Eh, entonces, si, entre más completo nos digan la información, tal cual, y lo digo con todo el respeto, eh, cuéntenos como si nosotros fuéramos alguien que no conoce de medicina, ¿no? O que está empezando, y ser así lo más desmenuzado para tratar de no perder lo que buscamos, ¿no? Muchos de ustedes me mandan una nota de voz, un mensaje de texto, en la solicitud unas cuantas puntos clave, eso está genial. También para las radiografías es importante para pedirlas con el nombre lo más completo que puedan. Así no se sepan el nombre de la proyección, ustedes pongan todo lo que quisieran ver o la posición o la zona anatómica que quisieran ver, nosotros nos arreglaremos para mostrárselas. Entonces esto sería una radiografía tangencial con rayo horizontal y en el caso del esquema de este manual está recostado sobre sobre su costado izquierdo. ¿Por qué toda esa frase? ¿Para qué creen que les puede ser útil esta proyección en pediatría? Fíjense que sin duda está el estudio de tomografía, aire libre, muy bien, sin duda, es una de las principales indicaciones, gracias. Está la tomografía, está el ultrasonido, sigo esperando respuestas, ¿eh? Yo voy hablando y ustedes escriban mi ideas, respuestas. Está el ultrasonido, y más en todos estos últimos años, desde la pandemia hasta aquí, si se observan, todas las afectaciones virales han estado fluctuando con picos. Perforación, sin duda, claro, se va ligando, ¿no? Aire libre con perforación, gracias Fernando. Y que puede, para empezar, en cierto grupo de edades, haber una mayor capacidad de respuesta inflamatoria de los elementos ganglionares, y a ver si van, ya les voy dando tips. Y en algunos grupos fuera de esa frecuencia, encontramos ganglios inflamados, encontramos adenitis mesentérica, que hemos encontrado bastante, yo seguramente mínimo dos, tres pacientes de cada uno de ustedes con dolor abdominal les hemos encontrado su adenitis mesentérica de origen variable, pero ¿qué puede suceder? Este puede ser uno de los orígenes de unas entidades que quiero que piensen. Se dice así, obviamente quienes me conocen saben que explico de una manera muy coloquial, discúlpenme ello, pero trato de ser lo más explícito posible para no caer en la jerga formal que no narre lo que queremos decir. Pero decían algunos maestros que no debemos mencionarlo así, pero algunos de los crecimientos ganglionares, sobre todo los que pueden estar ya en la pared intestinal, en el epiplón, en parte del meso,
pueden servir como un sitio de soporte, dicen algunos maestros que no debemos decir como ancla, pero nos ayuda a explicarlo, tal vez cuando lo describamos en una nota, en un estudio no lo vamos a decir, pero ¿qué pasa con eso, con el intestino? En el movimiento de la peristalsis, toma un extremo del otro y se introduce en la luz del segmento proximal. ¿Cómo se conoce eso? Pues bueno, de una manera más genérica, pues imaginación, pero de una manera tal vez más objetiva, intususcepción intestinal. Y fíjense, justo este estudio, esta imagen, logran ver, espero que se logre ver el puntero de mi computadora, pero esta es la silueta hepática, ¿no? El borde, aquí está el bordecito del lóbulo derecho, esto es la grasita peritoneal, vean cómo aquí se ve hasta parte de la pared, otra línea y la musculatura abdominal y la grasita externa. Y eso que esta es una imagen como de un estudio un poquito más antiguo. Pero aquí se ve el gas intestinal que tiene continuidad. Es un sitio, esta parte seguramente es colon derecho, debe tener habitualmente gas, ¿no? Y una interrupción en ese gas nos podría hablar, y es uno de los signos más evidentes y más a la mano para poder buscar signos de esta intususcepción. Antes de que, pues, en lo que encontramos al radiólogo, ver si le hacen el ultrasonido, si el radiólogo lo puede identificar, o si tiene la posibilidad o no de hacerse una tomografía. Obviamente todo ello con sus variantes. ¿Qué observan en este estudio? Ya tenemos el acordeón. Ya les dije el acordeón. ¿Qué les llama la atención en este estudio? Este es un estudio de un muy bonito tutorial que encontré. Lamento no haber encontrado de nuestros propios pacientes con este diagnóstico. Las encontraré y lo podemos hablar tal vez en otro día en este tipo de patologías. Pero observen, dice pérdida de continuidad del aire intestinal. Está maravillosa esa respuesta, doctora Annalí. Perfectísima. Entonces tiene un poco de materia fecal el recto, un poco de aire en el sigmoides, pero hay esa intermitencia en el gas y sobre todo ya teniendo el acordeón en este sitio. Allí viene la ilustración de este tutorial. Allí dice que está el diana. Voy a regresarme a nuestra imagen que está a nuestra izquierda. Vean esta área, espero que lo logren distinguir en sus computadoras o celulares. Ven esta área que rodea y un área como más central. Si lo viéramos así solitos, la verdad es que podría ser muy difícil. Si no hubiera visto alguna vez el tutorial, sería muy difícil. Después, hacia este extremo, hay un área convexa, si hablamos hacia el interior de la luz, que puede ser como un signo de media luna. Y cuando es más agudo, podría ser como dicen que es con una punta de plomo, una punta de flecha, etcétera, que se logra ver. Pues bueno, si esta imagen es evidente, obviamente esto habla de una intususcepción, es un caso de intususcepción eh, transversal. Este mismo signo lo vamos a encontrar en segmentos derechos, ya sea del colon o parte del ilion. Entonces, esta imagen de la tangencial en decúbito lateral sobre su costado izquierdo, que está mucho más a la mano, una radiografía muchas veces que el ultrasonido, que cada vez estamos tratando de estar mucho más disponibles a la urgencia del ultrasonido, es lo que podemos encontrar y de una manera, vean que aquí que no hay patología, cómo se distinguen las estructuras. Imagínense cuando lo hay y obviamente si hay perforación o no, todavía podemos ver muchas cosas, más allá de esa interrupción de la continuidad del aire intestinal, podemos encontrar aire libre. Observen cómo ahora teniendo el tutorial, está aquí un óvalo radiopaco con un área central mayor y aquí está esta punta mucho más aguda. Traté de hacer un poco de mayor contraste en la imagen para que se pudiera ver. Entonces, en estos pacientitos que puedan sospechar que tengan sus signos clínicos de la evacuación, que tengan el dolor, la distensión proximal, la simétrica, tal vez intermitente, porque los encontramos de una manera intermitente, sobre todo en etapas iniciales. Ya me ha tocado ver en vivo, ¿no? En ultrasonidos, tal vez a alguno de ustedes les he mandado los videos que con frecuencia les comparto, en donde entra y sale ese segmento intestinal. Pero no hay imágenes tangenciales,
pero vean cómo, si dependiendo del segmento, es donde se va a presentar los signos. Entonces, una radiografía en decúbito puede ser muy útil porque todo el gas se distribuye de manera ascendente hacia el frente del abdomen. La de bipedestación o erguido, ¿no? En caso de pacientes más pequeños, pues nos puede hablar de los niveles idóneos donde hay, y la proyección tangencial nos demostrará si habitualmente es en el hemiabdomen derecho, de la línea media hacia la derecha, en el segmento que ustedes gusten, es donde podemos encontrar esta intususcepción. Entonces, nos los podría demostrar de una manera increíble y las demás modalidades de estudio pueden servir incluso ya para hacer como la parte resolutiva. Aquí les dejo algunos de los signos que mencioné hace un momento para que lo tengan como guía y la liga de todo un tutorial tiene bastantes casos, no recuerdo cuántos, pero habla de muchos casos para poder identificar este tipo de patología que sin duda mínimo uno o dos pacientes han tenido en su vida profesional. Bien, en cuanto al disparo del rayo y la proyección, debo anexar que aquí mismo que estaba hablando de posiciones, la radiografía de tórax, pues sin duda se conoce como teleradiografía de tórax o postero anterior. Sin embargo, como lo ilustra, estas son imágenes de mis compañeros, muchos de ustedes seguro lo conocen, a Francisco Mesa y a Karina. Eh, la imagen puede ser acostado, ¿no? Ahí estamos viendo como un abdomen, en este caso sí están sosteniendo las rodillas, no las tienen flexionadas, pero en uno de tórax, pues muchos de los pacientitos saben que los tomamos en anteroposterior. Más adelante les voy a mostrar solamente qué situaciones o qué estructuras debemos tener en cuenta y no errar en pensar que pueden ser patología y a la inversa, signos, digamos, falsos positivos o falsos negativos. En realidad no va a importar, no hay que forzarlo, trataremos de adquirir la imagen, afortunadamente cada vez más, al menos en nuestra ciudad y en la región, los colegas técnicos tienen mucha más habilidad para captar el momento adecuado de una radiografía de tórax, ya sea en decúbito o erguido para la posición posterior anterior, y aunque lo pongamos erguido, no siempre con las posiciones que ellos saben para movilizar los brazos pueden liberar la escápula. Entonces, no importará mucho en un posicionamiento de tórax y que de todas maneras habrá estructuras y morfologías, como en este caso, de cómo los ápex podrían verse todavía un poco más redondeados, más elevados, sin que esto constituya una patología, sobre todo en pacientitos menores de 2 años. Pero vean aquí cómo sí puede invadir un poco de la imagen de la escápula, sí, de la escápula dentro del tórax y no hacer pensar que estamos viendo un aumento de la opacidad. Bien, entonces, sin duda, ya mencionaban ustedes acerca del aire libre y esta es una manera de ver aire libre subdiafragmático que obviamente veríamos mucho mejor en una posición de bipedestación. Sin embargo, vean en la ilustración de nuestra derecha, en este abdomen, que después les hablaré como del campo de visión, no se logra distinguir el área diafragmática, no podemos poder ver el tórax. Y de paso, para aumentar en el comentario de el aire libre subdiafragmático, debo comentarles una entidad. Más allá de la perforación, más allá de algunas entidades que puedan hacernos ver un tipo de o una cierta cantidad de aire libre, hay situaciones álgidas, y discúlpenme tal vez la mención, de pacientitas adolescentes y jóvenes y no sé si ustedes saben en qué condiciones, digamos, fisiológicas de una mujer puede haber aire subdiafragmático y que sin duda puede causar dolor abdominal. Y si puede ser poco pensado por las personas que nos dedicamos a ver a pacientes pediátricos, pues mucho más en jovencitas que no tienen pues ni siquiera la noción de algo médico. Eso puede estar dado simplemente por las relaciones sexuales, ¿no? Entonces puede haber aire subdiafragmático y causar un síndrome doloroso sin que exista ningún otro tipo de situación y obviamente desconcertar tanto a quien lo vive como a quien lo revisa. Bien, este esquema muy sencillo solo lo pongo para poder representar qué cosas sí debemos ver si seguimos en el esquema. Yo voy señalando la imagen, que debemos ver la línea de grasa peritoneal, la silueta renal, como en el lado izquierdo, en el caso de existir imágenes anómalas, borran esos niveles y que son
cuestiones tan sencillas, tan de la escuela, que es importante determinarlas. La silueta de la vejiga y de algunos otros órganos, hay veces que simplemente cambia la densidad o hay un poco de sedimento y parece que hubiera doble vejiga. Entonces, tratar de pensar en ello para que no lo perdamos. Fíjense, aquí señala muy bien la silueta renal, pero cómo debemos, esto es como para que vayan entrenando el ojo a encontrar. ¿Quién más? Una última oportunidad o otra oportunidad. ¿Por qué la elevación de la pelvis o inclinar un poquito el rayo? Eso, fíjense que se lo he visto mucho que lo tienen muy presentes nuestros colegas cirujanos. Lo tienen bien presente y agradezco, bueno, yo lo he visto que cuando han llegado estudios a otros lugares, a otros hospitales, se nota que está la indicación de por favor elevar discretamente la pelvis, rotar. Pero bien, desde aquí quiero mostrarles el sacro. Ya les decía que la imagen del sacro es lo que nos tiene que elongar, esa posición elevada y tener que visualizarlo. ¿Por qué será importante visualizar el sacro en una radiografía de abdomen? ¿Cuáles son de otros de los motivos muy frecuentes de consulta y de evaluación de una radiografía de abdomen? Pues obviamente el estreñimiento, la constipación, ya en sus diferentes variantes, en sus diferentes criterios, pero cualquier, cualquier modificación en la morfología de los elementos vertebrales, de las estructuras óseas, sobre todo de los elementos vertebrales, porque allí vienen todos los elementos de raíces nerviosas del sistema nervioso periférico, tienen que ver. Entonces, ¿qué observan en estas imágenes? Espero lo logren ver. Vean la columna. Hijo, no hay mucha interacción, pero observen esta imagen de aquí y esta imagen de aquí. Voy a mover el chat. Aquí hice una maximización. Vean esta rama, esta otra rama, y en menor proporción se logra ver las de arriba. Estos son ramas o láminas del arco posterior. No están bien fusionadas y cuando está más arriba, esas factores de fusión que están más arriba de la tercer vértebra sacra, se considera espina bífida oculta. Cuando están de una disposición abierta, y mejor prefiero decir obtusa, con una membrana fibrosa, en las vértebras cuarta y quinta sacra o S4 y S5, entonces podemos considerar solamente una variante anatómica que, como sale aquí en el rótulo, es el hiato sacro. Entonces, esta es una variante anatómica. Entre más pronunciada, obviamente mayor la posibilidad de que existan alteraciones en las motilidades del intestino y también del sistema urinario. Por eso es bien importante que los estudios, quienes alguna vez les he hecho algún estudio contrastado, verán que ponemos mucho énfasis en poderles demostrar los arcos posteriores de la columna sacra, aunque obviamente nos topamos mucho, pues obviamente con una imagen como la de la izquierda, en la que la materia fecal y el contenido intestinal no nos los permiten ver. Pero en otras fases o en otros pacientes podemos ver otra vez aquí la apertura del canal, perdón, sí, del arco posterior. Y um, tener imágenes de malformaciones o hipoplasias del sacro. Comparto estas imágenes del centro colorectal para observar el índice sacro, por eso es importante ver si está bien elongado, si solamente tenemos proyecciones anteroposteriores y si hay una proyección lateral, también sacar este índice midiendo las líneas. Primero, la longitud del sacro, por eso si es índice sacro, como una memotecnia, midan primero el sacro y después la distancia entre la otra línea, entre la línea, el espacio de arriba, para que sea mayor de 0,74 y en lateral 0,77 y no encontrarnos con entidades como estas, que esto sin duda ya no es una probabilidad, casi es una seguridad que vamos a tener alteraciones en la motilidad, ya sea del tubo digestivo bajo, principalmente colon o vejiga. Y um, estas entidades aquí son las asociaciones, ¿no? De cómo observamos hemisacros parciales, aparte de hipoplasia, nada más se ve el hemisacro izquierdo. En la imagen de arriba a nuestra derecha, dice allí una atresia de esófago. Vean cómo nada más el gas y la sonda que están colocando solo llega al segmento superior y no hay
mayor cantidad de gas en el esófago, puede haber un trayecto natural a la deglución y cómo se hace aquí la doble burbuja parcial en alguno de los momentos. Le digo que la doble burbuja es muy fluctuante, puede tener mayor o menor calibre o diámetro cada uno de los extremos de la doble burbuja. Esta imagen de una gran opacidad pélvica, se las voy a ir delimitando por cuestiones del tiempo, pero ven cómo corresponde sin duda a posiblemente la vejiga y en pacientes con malformaciones rectales, pues también en hidrocolpos, ¿no? Que puede estar lleno de líquido y presentarse distensiones de la cavidad vaginal o de la vejiga hasta alcanzar más allá del mesogastrio y desplazar las asas intestinales. Importante para saber ver la silueta. Obviamente, esto lo dejé para que no confundamos una oclusión intestinal y que haya ausencia de gas distal. Y no, lo que se trata es que es una distensión de una cavidad, de un órgano hueco pélvico. Bien, densidades diferentes o opacidades, le podemos llamar densidades o opacidades. También invito a que siempre que leamos una imagen o nos refiramos a ella, de una manera tal vez, pues sí, informal, primero pensemos en qué puede ser y en describirla, no importando si no estamos ocupando el lenguaje más formal o la nomenclatura más específica. Entonces, primero evocarlo en nuestras mentes y después describirlo. Muy bien. En el campo de visión de nuestro estudio, de nuestros estudios, les decía yo hace un momento, todas las regiones de alrededor, ¿qué lograrán observar en esta imagen que ahorita está en nuestra izquierda? Pasé unas imágenes en las que ya no abundé acerca de lo que ya había comentado, de observar las diferentes límites y las diferentes estructuras que se observan en el abdomen. Vean cómo está en la silueta del hígado. Hay abundante gas en los segmentos intestinales. Esto que tiene mayor opacidad o que le podemos decir de mayor densidad, a que dicen los radiólogos que se ocupa más para tomografía. Observen la vejiga con medio de contraste, un divertículo hacia un lado, un divertículo hacia la derecha. Este es un paciente de hoy y el trayecto del uréter con medio de contraste. Todas las estructuras, toda la suma de estructuras que podemos ver en un plano bidimensional y que nos habla de muchas estructuras y de muchos hallazgos. ¿Qué otra cosa logran observar? Espero que alguien pueda ver. ¿Qué otra cosa puede estar cambiado en este paciente o alterado? Evocando que no estoy tomando temas específicos. Bueno, ya que había, dice, presencia de restos de contraste, claro, perfecto, sí, exactamente, en los divertículos vejiga y el reflujo que está sucediendo allí. Esta es una imagen postmiccional inmediata. Cadera luxada, sí, así es, efectivamente, doctor Daniel, una cadera izquierda luxada y una cadera derecha no muy sana también. Pero sí, efectivamente, la cadera izquierda está luxada. Obviamente, vean, este acetábulo es plano, casi que convexo, cuando a mayor densidad, mayor opacidad que el resto del hueso y que incluso el acetábulo derecho. Las cabezas femorales ya tienen núcleo de osificación sin duda presente y desarrollado. Aquí seguramente es por la rotación, pensando que esté de menor volumen, pero podría ser que también tenga menor volumen, la distancia y la profundidad del estábulo está modificada y etcétera. Entonces, esta imagen de hoy, de un paciente de hoy, lo quise colocar porque el día de ayer otro colega me manda unas imágenes y me dice, oye, me ayudas a opinar acerca de este pacientito? No lo puse porque es de otra persona. Pero efectivamente, aunque no estaba totalmente usada, tenía cambios mucho menores. Ese pacientito que estaban viendo por dolor abdominal, después le hicieron un estudio de cadera porque resulta que tiene alteraciones de la cadera. Si no bien es el tema, y que si en algún día ustedes gustan, podemos ver temas de cadera, les quise poner esta imagen que eh, muestra estas líneas que están en lila, tal vez el color violeta, y que con esto medimos nosotros la migración, el índice de migración de la cadera y
Se los dejo para representar cómo podemos ver las proporciones. Vean cómo esta caderita está mucho más lateral a la izquierda en este otro pacientito. Sin entrar en detalles de eso, quiero dejárselos para que dimensionen la posibilidad de que discretamente estando hacia afuera pueden tener una cadera de riesgo. Y al verlo así, con una proporción del tercio medio y del tercio interno más hacia el tercio lateral del acetábulo, y que nosotros al medirlo en algunos índices de migración, con el tener más del 40% de migración, es una cadera de alto riesgo, bueno, más del 20, 25 a 40% de bajo riesgo. Basta con decir que es una cadera de riesgo para que obviamente lo valore el colega correspondiente o le soliciten sus estudios dirigidos. En este caso, pues podría ser que ya el subespecialista no los pida. ¿Qué dice en el título de esta radiografía? Perdón, de esta diapositiva. Dice contraste, ¿no? Contraste intestinal. ¿Qué contraste intestinal tenemos en la imagen del centro? Bueno, no tenemos respuesta. En la imagen de la derecha, ¿qué contraste tenemos? Difícil de determinar si realmente es hidrosoluble o vario. Lo más seguro es que sea vario por esa alta densidad que tiene, muy, muy homogénea. Sin duda saben que en pediátricos vamos usando cada vez más el hidrosoluble de una manera sin duda prudente y para poder identificar incluso la sobreposición de estructuras. Pero, eh, ¿cuál es el contraste de la imagen del centro? El contraste de la imagen del centro es aire. Ese es nuestro contraste negativo. Ajá, exacto, el contraste natural, aire, doctor Elmer, muchas gracias. Y quiero que lo voy a repetir 3 veces para que se quede en la mente. ¿Cuál es, por así decirlo, el marcador o el indicador, nuestra guía, nuestra pauta para leer radiografía de abdomen? La pauta, la guía, el marcador para leer una radiografía de abdomen es el aire, sin duda. Ustedes conocen más que yo el tiempo en el que ya debe estar neumatizada la luz del tracto digestivo en cada determinado tiempo. La parte inferior habla más de la disposición y de calibres que pueden encontrarse ya en pacientes pues grandes y tirando a adultos. Sin embargo, la proporción de los calibres puede ser importante, y esa distribución. ¿Dónde existe mayor cantidad de aire intestinal? Y dónde, si pueden irme contestando mejor, y dónde existe menor cantidad de aire intestinal. Obviamente que no estoy diciendo que no exista, o dónde sí o dónde no, aunque depende del momento en el que estemos adquiriendo la imagen, puede variar, pero digamos que es como en retrospectiva. Existe una mayor cantidad de aire en los segmentos distales y una menor cantidad en los segmentos proximales de intestino, incluyendo el delgado. Y en el estómago, pues obviamente en su mayoría de veces vamos a encontrar gas. Y la disposición obviamente puede estar alterada si es que rebasa por mucho la línea media o la línea media clavicular derecha. Entonces, si encontramos mucha mayor cantidad de gas en los segmentos proximales del intestino delgado, pues podemos tener entidades que estén aumentando esa cantidad de gas, o podemos estar ante, si solo vemos materia fecal distal, pues un evento suboclusivo, un ilio, este, y o pacientes que tengan aerofagia por el llanto. Entonces también es una situación que, como verán en muchos de los estudios que podemos enviarles, hasta los describimos. El paciente durante el tiempo del estudio tuvo mucho llanto, por tanto aerofagia, y no hablar de alguna aerofagia que no. Dice, muy bien, un excelente comentario, doctor Elber. Dice, no aplicar sonda antes de la radiografía si sospechamos de doble burbuja. Definitivamente, sí, sí se llega a formar, pero anexaría que no solamente en el estómago, hablando de patología de la doble burbuja, sé que por el tema de la diapositiva no los mencionó, pero seguro tiene bien presente que tampoco la rectal, cuando estemos sospechando de entidades distales. Y por cierto, recordar que en pacientes con sospecha de obstrucción intestinal, dentro de los protocolos para tratar de identificar o descartar o confirmar que exista malrotación
o sus variantes y una banda de lat que comprima, sigue siendo, a pesar de que ha habido variaciones, modificaciones en los protocolos y propuestas, sigue siendo un estudio inicial el colon por enema. Muy bien, muy bien. Qué excelente comentario. Esta imagen la coloco porque sin duda, desde que tuve interacción con ustedes en pediatría, es algo maravilloso y seguramente sus pacientes, los papás de sus pacientes se sienten excelentemente seguros cuando ustedes ven la imagen, como lo vemos nosotros en las series de televisión, que hasta los propios clínicos y quirúrgicos son los que toman los estudios de imagen, ¿no? Creo que no existimos los radiólogos en las series de televisión, pero está maravilloso porque hasta nosotros cuando vamos a consulta con otro colega y ese otro colega es el que analiza y te dice qué ve en el estudio, te da un nivel de confianza impresionante y es lo que queremos compartir con ustedes, que cada vez tengan más signos. Bien, en diferentes otras patologías, no vamos a hablar de cada una de ellas, pero cómo identificar que sí hay gas, ya sea alrededor del contorno del intestino o en el caso de la imagen de la izquierda, en la pared del intestino, hablando de neumatosis y parte de la liberación de gas intestinal y cómo se hace el contraste con respecto a la grasa, mesenterio, incluso epiplón, que nos dan esta otra opacidad entre los segmentos intestinales. Por tanto, en entidades como los vólvulos, encontraremos que en los bordes libres habrá solamente una línea de intestino y en donde chocan, pues puede haber una doble línea de intestino. Y no olvidar encontrar las diferentes densidades. Esto lo pongo para que podamos siempre imaginar que cada una de las densidades, cada uno de los tonos de gris nos pueden hablar de ciertas estructuras. Aquí como un estómago, vean cómo rebasa, a pesar de la calidad y el contraste de la imagen, cómo la silueta gástrica eh, alcanza y casi rebasa el mesogastrio. Hay defectos de llenado que no tienen un patrón intestinal como de materia fecal de colon, de Austras, incluso más bien no se logra ver y está desplazado el intestino, tal vez hacia abajo y hacia los lados. Ven como aquí hace el transverso una U, un columpio, y que tiene este contenido que sin duda ya vieron de qué se trata y los contornos irregulares del estómago, de que también tiene proceso inflamatorio. En cuanto a radiografía de tórax, aunque el tiempo se está llegando a su límite, también le recopilé. Sin duda dicen, ¿no? Radiólogo, di lo tuyo, pues correlacionar con el contexto, ¿no? Correlacionar con la clínica. Y cuando ya ustedes nos las dicen, pues obviamente ya tenemos una mayor facilidad de ya responderles más directo, en lugar de dejarlos a la deriva, ¿no? De ahora correlacionarlo con lo que les pasa. Pero ¿qué encontraremos? Fíjense que en un dato curioso de los radiólogos, los que nos dedicamos a ver las imágenes, porque también obviamente hay otras subespecialidades, por ejemplo, cardio, cirugía sin duda, todos ustedes ven mucha imagen. Todos los que nos dedicamos a ver imagen saben que tenemos una capacidad ponderal de hasta 10 y cada vez gradualmente hasta 80 veces más tonos de gris identificar en las pantallas. Y por tanto verán que en algunos de nosotros trabajamos a media luz y no es que sea solo a media luz, sino que tenemos alrededor de un límite de 50 lumens, verán nuestras salas de interpretación. Y este, o la luz azul que nos ayuda a distinguir todavía más tonos de gris. Y estas líneas que encontré también de un tutorial de hace mucho tiempo, vean que contornean, en este caso el diafragma en la primera imagen, arriba contornea como los bordes laterales, arriba como los apex del tórax, alrededor, cerca de la pared, pero si se dan cuenta son movimientos semihorizontales como en zigzag. Esto es para que les invito a que cuando vayamos rodeando de manera subconsciente saben que tenemos movimientos acádicos, ¿no? Que se salen de contexto, se salen de orden cuando tenemos nistagmos. Pero este barrido subconsciente microscópico, por así decirlo, micrométrico, nos ayuda a valorar los contornos. Les dije que no abundaría mucho, pero seguramente aquí van a poder después ver estas sugerencias de que observemos que nos puede cambiar mucho la idea y la percepción de la lectura del intersticio, del espacio aéreo, la penetración de las imágenes. Como este es el mismo paciente y van, esta imagen en comparación a esta nos haría pensar en cuestiones totalmente diferentes y nada que ver. Es el mismo paciente, este es el mismo paciente con otro nivel de exposición. Ven como aquí estaba la burbuja subdiafragmática, es el mismo paciente y nos puede hacer pensar en entidades muy distintas. Entonces, traten de asegurar que tienen la exposición adecuada y observen cómo aquí les puse un esquema muy anatómico
pero desde que estoy hablando de la imagen del tórax, estoy invitándolos a que no pensemos solo bidimensional. Estamos viendo una imagen bidimensional, pero piensen en tridimensional, cómo están las vértebras, las costillas, los cartílagos costales no los vemos, pero pueden tener calcificaciones o la disposición de ellos nos pueden ayudar. Seguramente hemos tenido pacientitos de ustedes que tienen prominencias torácicas, que pueden ser obviamente demandados para descartar tumores, pero realmente son eh, variantes y anormalidades en la, más bien variantes en la conjunción de los cartílagos costales. Por ejemplo, estos entre el 8 y el 10 que empiezan a conjuntarse, pueden conjuntarse tres y entonces hacer un mayor volumen. Bueno, pero todas estas imágenes de un tutorial de tórax se las dejo para que puedan tener en la mente y en su conciencia cómo cada una de las estructuras. Aquí está delimitada una costilla con puntos, líneas punteadas. De esa manera podemos identificar más, verlas las siguientes, las que están superiores y poder identificar la diferencia de las estructuras. Les decía que es importante también imaginar cómo se vería la imagen de la escápula y cómo aquí hasta nos podría hacer pensar que está perdiendo el trama broncovascular periférico y que tenga desde un derrame hasta neumotórax que tristemente nos ponen en aprietos los pequeños porque no es que justamente un neumotórax se vaya a ver como totalmente oscuro, como densidad aire. También pueden verse así como velado, radiopaco y ser un neumotórax. Estos son cortes coronales de tomografía en donde se señalan los arcos izquierdos y se los pongo para causar en su mente esta idea de que así es como lo vemos en las estructuras y así lo veremos superpuesto en una imagen de tórax. Me voy a ir, estos son los contornos de los bordes y cómo, aunque les parezca increíble, estos son los mismos pacientes de un lado y de otro y cómo cambiaría si los tomamos en momentos diferentes de inspiración y el tener o no tener algún artefacto, algún objeto allí cerca. En cuanto no podía faltar que les dejara eh, la imagen de los tórax, que la imagen del índice cardiotorácico y una tabla de los índices cardiotorácicos que podemos encontrar. Definitivamente, y tal vez ustedes no, pero muchos de los colegas nos comparten, oye, ¿ves este corazón anormal o normal? Y puede verse prominente o como les mostraba yo la imagen de hace un momento, solo el ápex más elevado en pacientes pequeños y un corazón mucho más grande, ¿no? Con un índice cardiotorácico de hasta 0.6 o 0.60. Ahí tengo una memotecnia para acordarme de ello, pero fíjense que si bien no puede estar medido, ¿qué es esto? ¿Ya vieron qué es esta imagen? Es una captura de pantalla. Voy a ver si desde aquí lo puedo incrementar. No, pero si bien no tuvieron ustedes la manera de hacer líneas, si no tienen un archivo de ICOM, que también cuando gusten hacemos un trabajo, un taller de manejo de archivos electrónicos, que actualmente pues, es lo que más se maneja. Esto es una captura de pantalla del celular. Cuando lo tienes guardado y le das edición enmarcado, en el caso de iOS, pues salen las estructuras para editar y hay una regla y hasta te dice las angulaciones. Entonces, de una manera emergente pueden medir, obviamente si es así, pues recuerden que se mide ambos lados del corazón en la radiografía de la línea media, no lo hagan de corrido, pero a la vez, a ver, déjenme ver en dónde está hacia mi izquierda, a ver si todavía se ve la pantalla, ustedes me dicen si todavía se ve, espero que sí se vea. Miren, esto está en la computadora y entonces, espero que sí se siga viendo, ¿eh? Me dicen verbalmente porque el chat ya no lo veo. Sí, sí se Y ve. gracias, qué bueno, qué bueno. Entonces, miren, esta es una imagen así guardada, este es un visor aquí de una imagen cualquiera, JPG, y vean el cursor. Entonces, este tipo de herramientas, si lo miren de aquí a aquí, aquí estamos ya librando el hecho de sumar el contorno derecho del corazón hasta la línea media y luego de la línea media hasta el borde izquierdo. Entonces, aquí nos da un valor más bien como de píxeles y son 344 si lo alcanzan a ver allí. 344 es el que se modifica y si alguien quiere hacer el experimento, pueden ver ese 344, lo dividen, voy a ir a este punto azul intermedio, a la derecha, en el espacio más amplio del tórax, hasta el lado izquierdo, que me dio 909, vean el primer número, y con eso pueden sacar su índice cardiotorácico, aunque no sean milímetros, aunque no sean centímetros, recuerden que un índice es la proporción entre a ver, ya perdí ahora ya la presentación, entre un elemento
entre un valor y otro. Voy a buscar la presentación. Knut, ahí estamos. Bueno, signos de patología, consolidación, solo menciono algunos. Dice aquí en qué casos podemos presentarlos, pero de una manera más simple. Consolidación, si lo fragmentamos, la palabra solo es una zona que tiene mayor aspecto sólido, mayor solidez. Entonces, cualquier cambio que borre el límite de la vía aérea en nuestra imagen de radiografía o de tomografía es un área de consolidación y obviamente esas áreas pueden aumentar la opacidad. Esto que les estoy diciendo y que les voy a ir dejando aquí en estos tips es como el ejemplo que les decía yo del pollito. Si ustedes van sumando sus descripciones, dicen tiene dos patas, tiene plumas amarillas, tiene dos alas, tiene piquito agudo, tiene piquito plano, entonces les va haciendo pensar en sus diagnósticos de una manera subconsciente porque ustedes ya saben las entidades normales, la fisiología y las alteraciones. Entonces, no dejen de escribir para sí mismos en su mente porque solito los va a llevar. Bueno, tengo más ejemplos al respecto, pero también en cuestión de bueno, este es un tip que les quise dejar de un tutorial también, de dependiendo el sitio de donde esté la telectasia, qué segmentos pueden estar afectados y cómo pueden modificar el aspecto del tórax. Alguien está recorriendo la pantalla, nos está haciendo unas líneas. Esta distribución también nos puede ayudar y lo ocupábamos para cuando alimentamos la inteligencia artificial de alteraciones por COVID, pero nos habla de la distribución de eh, la afectación que tengamos. Cuando hablamos de distribuciones difusas, qué entidades nos dan cambios difusos? Voy a buscar el chat. Aquí está. La mayoría, en un tip muy genérico, la mayoría de cambios difusos en un tórax nos las dan entidades habitualmente virales o atípicas. Y las que están delimitadas por el borde cisural habitualmente son bacterianas o clásicas. Entonces, de una manera que dice aquí en el pie de foto, que dice que es basado en el método de estadificación de severidad, hay uno ya descrito, esta es una adaptación. Nos podemos decir cuántos, en este caso, cuartos o tercios del pulmón está afectado, cuántos lados, y por tanto hablar de una severidad y extensión. Recuerden que en una patología torácica, en un patrón torácico, no va a haber patrones puros, va a haber patrones predominantes y los patrones puros pueden observarse solo en etapas muy iniciales de la patología. Entonces tendrían que basarse y ir a ver los que estén principales. Entonces, bueno, ¿qué signos vamos a buscar? Ya les decía aquí, tenemos que ver si el área pulmonar, y vean cómo pongo el lenguaje coloquial. Si hay un aumento de la densidad, es un área de pulmón más blanco; si está más opaco, radiopaco, ya le podemos dar el nombre objetivo. Si hay aumento de la transparencia, un pulmón más negro, hiperlúcido, donde hay más aire, más de lo que esperábamos, más de lo debido, o donde no debería haber. Y la comparación entre ambos pulmones y ver si está afectado o no el espacio pleural, porque sí existe el espacio, pero no se debe ver. Y el tener presente el broncograma. ¿Qué es broncograma? El dibujo o dibujar la pared del bronquio, haciéndole contraste con el espacio aéreo. Vean cómo aquí hay un aumento de la opacidad difusa del pulmón sin límite cisural y que en estos sitios, espero que se logre ver mi cursor, se está dibujando la vía aérea. Entonces, esto es una gran área de consolidación de al menos unos dos tercios pulmonares superiores con broncograma aéreo, y todo esto es una consolidación porque no se ve la pared del bronquio. Entonces, esto es una consolidación. Signos de las siluetas, todo lo que esté en contacto, y este tip para que la lectura del abdomen, perdónenme, del tórax, recuerden que habrá mayor opacidad entre más central e inferior. Por eso están estas flechas. Decrece la opacidad en sentido ascendente, de está más oscurito hacia arriba, más opaco hacia abajo, y más opaco hacia el centro y más oscurito hacia el lateral. Cualquier cambio en este sentido de opacificación y de grosor, tanto de la vía aérea como de los elementos vasculares, nos puede hacer pensar en patologías. Y
voy a ir hacia otros signos para concluir, como este que decía que era el signo de la silueta, que solamente dice que no se va a distinguir entre una silueta y otra. Eso habitualmente, híjole, no tengo una hoja blanca aquí, pero si imagínense si tengo dos hojas blancas y las sobrepongo, las pongo en contacto, es difícil que pudiéramos ver el límite entre una hoja y otra. Pero si las dos hojas las separo, podríamos ver por la sombra que causa en la vida real la diferencia entre una y otra y que son dos zonas. Eso nos sirve para saber si esa lesión está más pegado al tórax y en la ubicación en cuanto a si está anterior o posterior. Y en el caso de los ilios, pues ver si hay crecimientos ganglionares porque no se van a distinguir los vasos, los grandes vasos y los bronquios principales o su pared, si hay algo que lo está contactando, en su mayoría son ganglios o tumores a ese nivel. Las elevaciones del diafragma también las pasaré un poco desapercibidas para las cuestiones del tiempo, pero miren, una lesión torácica puede hacer una colección, en este caso un hematoma, que hace un borde convexo o romo sobre la pleura y el pulmón, hablando de que está desplazándolo. Ven estas imágenes, en este caso un tumor de la pared torácica, y esto se los estoy poniendo para que después puedan identificar los nódulos, los tejidos blandos que no les hagan pensar en nódulos, obviamente cuando tenemos pacientes mayores, o la silueta mamaria, que nos haga pensar que son áreas de aumento de la opacidad pulmonar y que no sean así. Espacios pleurales, cavidad y los patrones que podemos encontrar. El alveolar, vean, a diferencia de la consolidación, aunque sigue borrando el borde de la vía aérea, puede ser tomado como tal. Todo aumento de la opacidad puede ser una consolidación y que en este caso ocupa el espacio aéreo. Por último, quiero hablarles de las enfermedades inflamatorias crónicas, en el que efectivamente espero que lo logren visualizar. Aquí tengo mi cursor. Vean cómo está la vía aérea, la parte oscura del aire. Hay de alguna manera un broncograma porque la pared bronquial está inflamada. Y sí podemos encontrar incluso un poco de ocupación alveolar. Vean estas imágenes radiopacas alrededor. Esto puede estar causado en la lateral. Vean, esta pared bronquial está engrosada y dibuja el espacio aéreo. Entonces sí podemos encontrar esos cambios en pacientes inflamatorios crónicos, asma, reactivos, etcétera, sin que estén agudizados. Obviamente en periodos de agudización podemos encontrar mayores cambios. Les decía de los nódulos, es un pacientito recién que hicieron favor de compartirme, en donde ahí está el nódulo pulmonar izquierdo que puede ser, ya habrá que descartar, ¿no? Obviamente las enfermedades crónicas inflamatorias pueden ir generando nódulos, sobre todo si hay tratamientos esteroideos o en la fase aguda de la infección, como decía la diapositiva, también puede estar por agentes infecciosos y la sugerencia inicial después de tomar un protocolo es darle el tratamiento si estamos pensando en algo infeccioso y tomar un control en unas 4 o 6 semanas. Y si persiste, entonces empezar a caracterizar y tratar de determinar de qué es el origen, si es tumoral o en este caso fue por tuberculosis, que justo estamos encontrando otra vez muchos pacientes con cambios por tuberculosis. Bueno, lo voy a dejar allí, de doctores, doctoras, para que puedan dar fin. Aquí les dejo una tabla de guía como de acordeón para ver los tipos de patrones y qué entidades, por ejemplo, viral, bacteriano o mixto, pueden encontrarse, aunque es un cuadro ya de una bibliografía un poco más antigua, es muy práctica para poder identificar el tipo de agente que nos puede estar afectando y después de ello pues ya clasificarlos. Abarcar siempre el cuello, traten de que sus radiografías siempre les abarquen el cuello, porque podemos encontrar cierres de la glotis, inflamación de la glotis, ganglios en el cuello y obviamente más allá de encontrar ganglios crecidos en el cuello que pueden ser muy típicos por proceso inflamatorio, pueden tener calcificaciones y entonces hablar de agentes atípicos, tuberculosis, y si son calcificaciones finas, pues citomegalovirus y etcétera, ¿no? Otros agentes y que podemos guiarlos. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Moderadoras para que pueda haber oportunidad de que puedan cerrar la plática o si hay alguna pregunta, sugerencia o comentario, adelante. Muchas gracias, doctor Oscar, por su tiempo, por la sesión. Gracias por todas las recomendaciones. Siempre es, creo que, un tema muy complejo ver tantas patologías representadas en imágenes y a la vez
pues es muy importante todo lo que nos acabas de mencionar. Esperamos poderte ver en una próxima ocasión. Muchas gracias, yo con todo gusto, si quieren hablar de entidades o grupos de entidades y que yo aporte, pues con todo gusto. Bueno, pues nos vemos entonces. Hay muchas felicitaciones y gratitud hacia ti en el chat y felicitándote. Entonces, pues bueno, espero que pasen todos buena noche. Parece que ya no hay dudas. Gracias, gracias. Pues aquí seguramente el propio Zoom nos va a dar el tiempo, ¿no? Pero mientras voy viendo aquí el chat, si, Claro. si quieren algún comentario, algún extra, les digo que esto se refiere a campo de visión. Cualquier momento se va a suspender la transmisión, pero les digo que siempre abarquen en abdomen su caderita, su pelvis, no olviden los tejidos blandos porque se pueden perder las líneas peritoneales. En cuello, las axilas, que se vea el cuello por los crecimientos ganglionares, el sacro, porque si no, un estreñimiento con un sacro corto o con una espina bífida oculta les va a dar problemas de mayor estreñimiento y cualquier entidad de la dinámica urinaria. Dice, estaría bien una clase más enfocada a abdomen, claro, con los moderadores veremos, o patologías es muy amplio, muy amplio. Dicen que se encuentra en cada patología, a lo mejor ya lo enumerando, pero pues con gusto. Claro que sí. Porque toda información periférica puede contribuir, como cuando hacíamos el aseguramiento de zona en un accidente, cuando vimos primeros auxilios o los que llegaron a ser paramédicos, ¿no? Primero asegurar toda el área periférica. Es una sugerencia el método centrípeto, para no distraernos en el aparente protagonista y clavarnos, por ejemplo, en el nódulo pulmonar, dejamos de leer los hallazgos y los cambios periféricos. Entonces, una recomendación, primero lean lo periférico, primero asegúrense, como en un área de accidente, en el área, asegurar la zona, revisen que no haya otro hallazgo periférico, un objeto, algo, una perforación, una lesión periférica, para después ya enfocarse a caracterizar el protagonista de su estudio, porque nos puede hacer cambiar muchísimo el panorama y la posibilidad diagnóstica. Muy bien, pues gracias, gracias por sus comentarios. Pues los dejo ahora sí, creo que ya no hubo más, estaba yo mencionando por si había otra pregunta o comentario, pero pues bueno, deseo haberles aportado, que sea útil y cualquier otra cosa saben que pueden contactarme, no importa que no sean estudios nuestros, siempre estamos para ayudar, nos pueden pedir opinión y si les puede ser útil lo que pueda aportar, saben que encantados lo hacemos. Bueno, saludos, bonita noche. Igualmente, buena noche.